predecir qué palabras se van a completar en un buscador o hacer algunas tareas que impliquen cálculo, como por ejemplo el ajedrez, las tareas domésticas o manejar un vehículo, son parte de las actividades que hoy día están desarrollando con mucha habilidad las máquinas y el software que está dentro de ellas. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer cuál es el impacto de estas tecnologías exponenciales y también de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Cualquier tipo de actividad se puede traducir en instrucciones. Las instrucciones ordenadas, como secuencia, es lo que se conoce como un algoritmo. Algoritmo es básicamente, lo tratemos nosotros en cada momento de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, desde el momento en que nosotros vamos del trabajo, ¿no? o de la casa al trabajo, o nuestros hijos van de la casa al colegio y viceversa, siguen un conjunto de pasos y procedimientos. Ese conjunto de pasos y procedimientos es lo que viene a conformar para nosotros un algoritmo. Es decir, por ejemplo, alguien que va a ir al colegio, el niño se levanta, toma desayuno, luego previamente se ha bañado, se ha alistado, luego espera su movilidad, si es que tiene movilidad, o se va a tomar el bus, ¿no? O si es que está cerca, va a irse caminando, ¿no? Luego llega al colegio a cierta hora, en cierto tiempo, y asiste a clases. Entonces, te detalla un conjunto de pasos, ¿no? Ese conjunto de pasos conforma para nosotros un algoritmo, que es un procedimiento. Entonces, nosotros hacemos una serie de tareas siempre a través de procedimientos. Tomamos decisiones o efectuamos ciertas tareas considerando algunas variables que nosotros tomamos. Entonces, al uso de todas esas variables y esa combinación de pasos, si nosotros llevamos para que una computadora lo haga, entonces vamos a necesitar de un algoritmo, ¿no? Si nosotros queremos que, por ejemplo, una computadora o un robot vaya a hacer las compras en un futuro, por ejemplo, por nosotros al mercado, entonces el robot va a tener que estar programado para poder ir al supermercado, adquirir los productos que nosotros queremos y regresarlo a la casa. Entonces, pero para que haga un robot todo eso, necesita estar programado y esa programación se necesita darle pasos, instrucciones y que en su conjunto nosotros denominamos eso como algoritmo. Ahora, esos algoritmos pueden ser programados, es decir, nosotros necesitamos de lenguajes, ¿no? Y en el caso de computación se denominan los lenguajes de programación, que son lenguajes que sirven para dar instrucciones a las máquinas, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a los navegadores de Google, ¿no? Se han dado cuenta que ahora cuando ponemos una palabra automáticamente se llena el espacio, ¿no? Entonces ellos utilizan algoritmos de inteligencia artificial en donde digamos que el buscador también aprende cuáles son nuestros gustos, qué es lo que buscamos y en base a eso ya nos arroja una serie de propuestas, ¿no? Qué es lo que posiblemente nosotros querramos buscar. Los bots, que son los robots, pero solo de software, ¿no? Que corren en las computadoras, pueden empezar a reemplazar, y de hecho están reemplazando, trabajo humano. No solamente como los robots, que ya reemplazan el trabajo humano, por ejemplo, en la fabricación de automóviles y otras máquinas, sino en tareas que aparentemente eran para gente de cuello blanco. Por ejemplo, un bot que todos usamos hoy día es un antivirus, ¿no? El antivirus está corriendo en un servidor
llegan los correos y uno por uno lo analiza contra una base de conocimiento que son los virus que se conocen. Y si el patrón del virus coincide en el lugar donde usualmente van los virus, entonces te dice este archivo no sirve. Y eso lo hace a toda velocidad y un solo bot, un solo agente que está corriendo en un servidor sirve para resolver el problema de toda la empresa. Pues, no una gran corporación que requiere varios servidores, sino una empresa que tiene un solo servidor. Como estos bots, ya desde hace un tiempo, la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones, ha empezado a desarrollar aplicaciones más complejas. Te dije hace un rato la minería de datos, pero también tenemos en la bolsa de valores algunos agentes que empiezan a analizar el nivel de transacciones, el nivel de precio y empiezan a comprar o vender acciones. Inclusive hay algunas reglas que se tienen que seguir para evitar que la compra sea al infinito, ¿no? O que la venta sea al infinito y se perjudique el precio. Estos estándares han avanzado muchísimo. Hay software que está evaluando respuestas en los exámenes, respuestas abiertas, no solamente las cerradas, porque los MOOC, M-O-O-C, tienen inteligencia para evaluar masivamente exámenes con respuestas cerradas. Pero ya está experimentándose en edX, que es esta plataforma de Harvard y otras universidades, con las respuestas abiertas. O sea, te doy una pregunta que no se responde con sí o no, sino que me tienes que poner un texto. Y ese texto lo puede analizar contra, por supuesto, heurística o reglas que algún profesor o algunos profesores le han podido enseñar a la máquina. No, todavía no tenemos la cultura de investigación. Entonces, nuestro grupo es uno de los primeros grupos a nivel nacional que está desarrollando este tipo de tecnología, ¿no? Tenemos aplicaciones de visión computacional, inteligencia artificial, como te mencionaba anteriormente, en lo que es, por ejemplo, una aplicación sobre el diagnóstico de fertilidad masculina, y eso lo trabajamos en conjunto con una empresa que nos trajo el problema. Nosotros no es que vayamos a solucionar el problema, sino hacemos un aporte de apoyo con algunos algoritmos que podrían ayudarles a tomar decisiones. Como se hace, por ejemplo, en Barcelona, donde vimos que el metro, por ejemplo, de acuerdo a la hora, ¿no? Se lanzaban determinada cantidad de metro con determinada cantidad de coches. ¿Y esto por qué? Porque ellos tienen muy bien cuantificado la demanda por hora y lugar. Utilizan algoritmos, ¿no? Porque son algoritmos por ejemplo, algoritmos genéticos, algoritmos de inteligencia artificial que nosotros estamos usando en nuestro proyecto para poder también hacer alguna aplicación similar. Vamos a seguir hablando sobre inteligencia artificial y conoceremos a alguien que está trabajando en un proyecto que vincula algoritmos, búsquedas, simulaciones y la meritocracia. Marilyn, ¿cómo están usando la inteligencia artificial en tu proyecto específicamente? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es crear un algoritmo que trate de simular la búsqueda de recurso humano en la parte inicial. Cuando tú buscas a alguien, un perfil en específico, lo que haces es tratar de un poco estoquearlo, digamos, buscar en varias redes sociales, ver información que te bota Google, la que encuentras en Bing, y eso te hace perder tiempo cuando lo haces de uno a uno, ¿no? Si es solamente un elemento el que tienes que encontrar, perfecto, pero cuando tienes varios perfiles y para que esto sea escalable, necesitas que sea algo automatizado. En la búsqueda de personas, la que hacen los llamados headhunter, hacen mucha búsqueda vía referencias, ¿no? Su último empleador o un colega. En este caso, ¿cómo están ustedes llegando a esas fuentes? Sí, mira, acá te tengo que hablar un poco de Social Meet. Social Meet es el emprendimiento que yo lidero. Es una red social de meritocracia y una observación es justamente la que me hacen varios expertos es cómo tú defines qué persona tiene talento, tiene mérito. Entonces, en la medida que hubo esa necesidad, que es bastante razonable, es que decidimos hacer este algoritmo. Este algoritmo lo que hace es automatizar el proceso, digamos, objetivizar el procedimiento de tú elegir a una persona. Entonces no es mi equipo, no soy yo la que elige y dice esta persona tiene talento. Es el algoritmo que ha recogido una serie de variables de gente que es experta en buscar personas y talento y las ha tratado de reproducir. Luego de eso pasa a una segunda etapa
que es una especie de headhunter in-house que tenemos en Social Meet, que valida un poco lo que te bota el algoritmo. Otro ámbito donde también se aplica la inteligencia artificial es el mundo de los videojuegos. ¿Cómo así? Porque en los videojuegos se simulan estrategias y también el software tiene que pensar. Vamos a conversar con un experto que nos va a comentar cómo así la inteligencia artificial actúa en este espacio. Vamos a conversar con Raf Costa. Sabes, la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, ¿no? Así que dentro de los juegos hablamos de, en vez, intentar crear la estupidez artificial, porque la inteligencia artificial ya es tan buena que siempre gana. Tenemos que ponerle límites, porque ya, pues, hoy en día vivimos con robots que pueden manejar los automóviles, ¿no? Así que pueden ganar a cualquier juego. Así que en vez, para que sea el juego divertido, necesitas un oponente que está más o menos a su nivel. Así que tenemos que hacer inteligencia que no es muy inteligente. Se usan juegos para entrenar a las inteligencias artificiales. Hoy en día las técnicas más avanzadas de inteligencia artificial usan técnicas como redes neurales y sistemas que se modifican a sí mismos para ir aprendiendo según van encontrando problemas. Pero claro, si estás entrenando a un robot que maneja un carro, no lo quieres soltar en la calle mientras aprenda, atropellando a todo el mundo. Así que lo pones dentro de un juego primero para que aprenda en una situación donde no hay riesgo. Google ya tiene carros robot manejando a través de las ciudades mayores en California y planean sacarlo dentro de los próximos años. Bueno, la inteligencia artificial es una ciencia, digamos, que integra lógica, filosofía, también ciencias de la computación, en donde basados en paradigmas de cómo trabaja la inteligencia humana, se tratan de crear máquinas o programas que resuelvan algún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la robótica es hacer máquinas que sean inteligentes y que traten de comportarse a futuro, ¿no? Que traten de tener inteligencia humana si es posible, digamos, ¿no? Eso es lo que se busca, que sean, ya tienen cierto grado de autonomía, pero lo que se está buscando ahora es que, digamos, tengan conciencia de su propia existencia, ¿no? Y que no necesiten que haya una persona que les instale un programa, ¿no? Sino que ellos mismos puedan aprender de su entorno o de las actividades mismas que la máquina realiza. Y hay un cambio a nivel mundial en cuanto a los temas que se están desarrollando en la robótica, porque antes estaban diseñados para que estén dentro de una planta, ¿no? Donde no necesariamente hay seres humanos, ¿no? Como lo que vemos acá en el centro. Pero ahora se está enfocando más al tema de que el robot debe estar cerca de una persona. Entonces se están viendo temas de interacción humano-robot, en donde ya no solo son los ingenieros los que diseñan la máquina, sino que lo diseñan junto con psicólogos, con lingüistas, ¿no? Para que estas máquinas tengan, digamos,
algo de inteligencia artificial, como se mencionó antes, ¿no? O inteligencia cognitiva, que el sistema pueda aprender, que se sepa expresar, que a la vista de la persona también sea agradable y que las personas quieran interactuar con los robots, ¿no? Hay un fenómeno que se conoce como la singularidad y que implica equiparar la mente o la inteligencia de las máquinas y la de los humanos. Se ha previsto que este momento además podría estar aproximadamente en la ventana que va del año 2030 al 2050. Y la singularidad es una situación que a algunos científicos como Steve Hopkins y a Bill Gates les está suponiendo algunas alarmas porque pudiese implicar para la humanidad una situación incontrolable. La Universidad de la Singularidad es un espacio que está empezando a generar mucha popularidad entre la gente vinculada con la innovación tecnológica, la ciencia, la tecnología. Y hay unos pocos peruanos, en verdad solamente 3 hasta el momento, que han tenido la oportunidad de ir a este espacio y encontrarse con la tecnología que de alguna manera va a ser lo más disruptivo en los próximos tiempos. Yo me incorporo, me vengo a meter en este mundo cuando participé en Singularity University en el 2014 y uno de los fundadores de esta organización es Ray Kurzweil y él tiene su libro que es The Singularity is Near y explica, ¿no?, cómo en el 2045 el poder de la computación llega a equiparar al ser humano y de ahí todo es más rápido incluso. Entonces la premisa es la tecnología es más rápida que nosotros y habrá algún momento que nos encontremos. Y el punto es que justo en ese momento de la singularidad, ¿no?, como dice Ray Kurzweil en el 2045, ya hay un punto donde ya nosotros no estamos a la par con este cambio acelerado y veo como que la computadora toma ese camino por nosotros y empieza a generar las próximas innovaciones. Para este tema que estás abordando tienes que vincularlo con la singularidad. O sea, justo el miedo que se está generando es por un evento en la humanidad, en la cual no se va a poder predecir qué es lo que va a suceder, porque el nivel de inteligencia de las máquinas, de las inteligencias artificiales, van a crecer a un nivel exponencial tan alto que se van a convertir en superinteligencias. Entonces la capacidad cognitiva de los seres humanos para poder comprender tan solo o dar una visión de qué es lo que está sucediendo va a escapar de nuestra propia capacidad humana, pero también es una oportunidad en la cual podemos utilizar el potencial de estas tecnologías que son muy altas, que se están aplicando en diferentes sectores, desde medicina, ingeniería, salud, eficiencia en procesos, disminución de costos, una serie de ventajas, pero el problema es de que estas inteligencias nos sobrepasan en la capacidad, entonces ya no podemos gestionar su talento y puedan de repente hacer procesos o tomar decisiones que no podamos controlar. Estos escenarios, por ejemplo, se han visto de repente en lo que es ciencia ficción, de repente en Terminator. Entonces, Skynet logró generar conciencia y empezó a controlar, que es una inteligencia artificial, logró controlar el mundo a nivel tecnológico y a través de las máquinas decidió que la humanidad no debía seguir existiendo. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, inteligencia artificial viene a ser la inteligencia que posee un ser no biológico y en este caso lo asociamos más con el tema de la computación, la capacidad de poder procesar información de manera independiente, pensar como si fuera un autónomo, como si fuera un ser humano, pero no es humano. Imagínate. ¿Y estos experimentos los está promoviendo probablemente alguna institución importante en donde tú estás? En Singularity University tuvimos mucha experiencia para contactarnos con esas empresas que están empezando a hacer inteligencia artificial, como por ejemplo IBM con Watson. Watson es una de los trabajos de inteligencia artificial que ha venido trabajando IBM
En el pasado, el caso familiar que teníamos era de Deep Blue, la supercomputadora que le ganó al ruso campeón número 1 en ajedrez en el segundo intento. Y luego Watson es la nueva, digamos, versión o un nuevo intento de IBM en lo que es supercomputadoras e inteligencia artificial, y fue la que tuvo la capacidad de ganarle a los dos mejores competidores en Jeopardy, que es un juego de conocimiento general en Estados Unidos, y es bastante competitivo y difícil. Y Watson es bien interesante cómo funciona, porque lo que hace es, en cuestiones de fracciones de segundo, identificar la pregunta, ¿no? Entender el lenguaje natural, y eso convertirlo en una búsqueda en todo Internet. Entonces, si la pregunta es ¿quién es el presidente de Estados Unidos?, empieza a buscar eso en todas las páginas de Internet, y por un tema de probabilidades va encontrando muchas respuestas, y solamente la responde si es que encuentra un porcentaje aceptable. Entonces empieza a ver Barack Obama, Barack, Benjamin Franklin, Lincoln, y lo que va viendo es, ok, Barack Obama tiene un porcentaje de 90% de que es la respuesta correcta, y responde, es Barack Obama. El tema es que lo hace en fracciones de segundo. ¿Y las preguntas son así sencillas o pueden ser más complejas? Pueden ser mucho más complejas, e incluso puede tener doble sentido o una jerga, cosas más allá de... Y las puede interpretar el sarcasmo. Ese tipo de cosas es la que ya incluso puede darnos una pauta de que va a poder entender la máquina mucho mejor al ser humano de lo que nosotros creemos. Sí, es interesante. Stephen Hawking piensa que tanto como los extraterrestres como la inteligencia artificial son una amenaza a la especie, ¿no? Y otras personas ven más bien el futuro como prometedor, ¿no? Yo creo que mientras que se respete el principio de precaución, ¿no? Mientras que se avance lentamente y haya, digamos, la tecnología para predecir lo que estas computadoras vayan a hacer, no nos queda otra que seguir adelante, ¿no? El no inventar esas tecnologías puede producir más daño, ¿no? Porque se pueden salvar vidas humanas, se puede superar a la muerte, se pueden superar las enfermedades, etc., ¿no? Como vimos en un programa anterior acerca del uso de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, nuestro programa de STEAM, hoy es posible que los niños aprendan de manera mucho más intuitiva la programación, la ingeniería o incluso el pensamiento abstracto de las matemáticas. Y en ese marco probablemente sea importante que también empiecen a usar de mejor manera las máquinas inteligentes o los robots.
¿Por qué es importante esto? Pues porque en el futuro probablemente vamos a tener mayor contacto con este tipo de máquinas inteligentes y ello implicará tener una ventaja competitiva respecto de los otros. Un robot una máquina, es un MAPI, es una máquina automática, programable e inteligente que nosotros lo armamos y lo programamos. Un robot es inteligente ya que realiza las órdenes que nosotros le programamos. Y también es inteligente porque a veces nosotros mismos le programamos que tome decisiones. Hay un estudio muy importante que es de la Comisión Europea, que es el órgano más importante de toda la Unión Europea. Ellos han previsto que todos los niños que hoy en día están estudiando en la primaria, cuando vayan a trabajar, es decir, cuando sean profesionales, el 65% de ellos va a trabajar en empleos que hoy día no existen, que ni siquiera sabemos qué son. Y más aún, ¿no? Casi la totalidad de estos empleos, casi el 90%, van a ser de corte tecnológico, directamente relacionados con la robótica. Ya hay plantas piloto en Alemania y Japón, donde estas máquinas sí son robots. Entonces, cuando un ser humano entra a la planta, las máquinas saben que hay un ser humano, se acomodan al trabajo con una persona, toman sus propias decisiones. Naturalmente en base a los algoritmos que se han programado previamente, pero sí hay decisiones y respuestas que no han sido programadas, ¿no? Que surgen de la complejidad de la programación. Es importante que los niños de ahora entiendan estas tecnologías, que se familiaricen con ellas, porque finalmente nuestros hijos, sobrinos, cuando salgan a trabajar se van a encontrar con que de 10 empleos, 6 implican saber interactuar con un robot. Bien, estamos en Roboticis, en el taller de robótica. El taller de robótica en este caso está orientado para niños entre 8 y 9 años, es el grupo que llevamos. Y está básicamente, vemos básicamente lo que es la parte mecánica, la parte electrónica y la parte de programación en un robot. De tal manera que se integren estas partes, conozcan bien cada una de ellas, para que después ellos puedan integrar la parte mecánica, la parte electrónica y la parte de programación y sacar productos como estos de acá. Usamos lenguajes como el Scratch y el NXT para programar las instrucciones. O sea, ya se hace robótica por el fin de la robótica. Y es más, ya hay corrientes como filosofía de la robótica, ética de los robots. A raíz de un evento en Japón del 2006, Corea del 2010 incluye un artículo sobre robots en su constitución, en su legislación, que es acerca del uso ético y moral de los robots. Los tipos de robots son el bípedo, el hexápodo, los móviles, los animales y el humanoide como Now. Bueno, este robot Now de hecho es muy importante. Es la plataforma de investigación y desarrollo en robótica humanoide más avanzada del mundo. Y lo digo claramente, ¿no? Plataforma de investigación y desarrollo. Hay otros robots naturalmente que tienen características específicas mucho más complejas, como el Petman de Boston Dynamics, el Asimo de Honda, pero estos robots no son plataformas de investigación, o sea, uno no puede acceder a estas plataformas para investigar, ¿no? Son robots particulares que no están al acceso, o digamos que uno no puede tener acceso a ellos. Now, en cambio, es un desarrollo francés, ¿no? Es una empresa francesa la que impulsa el desarrollo de este robot.
tiene en realidad ya muchos años trabajándolo, pero salió a la luz hace 5 años, más o menos el 2008. Nosotros lo conocimos así, en algunos eventos en los que comenzaron a presentar los primeros prototipos del robot. Nos pareció siempre muy interesante esta tecnología que en un principio era cara, ¿no? Tener un robot de estas características es muy caro. Pero la evolución de esta empresa Aldebarán ha sido muy interesante, ¿no? Inicialmente consiguió apoyo del gobierno francés, lanzó un programa para participar con otras universidades. Los robots nos sirven para poder cargar cosas muy pesadas y pueden ayudar en construcciones para cargar materiales pesados que el hombre no lo puede hacer. Los robots pueden estar programados para salvar vidas y hacer muchas cosas más. Hay un concepto que nace justamente por los años 20 del inventor de la palabra robótica, Karel Čapek, que era un dramaturgo checo, donde en una de sus obras, Robots Universales de Rossum, plantea justamente la historia de un científico que llega a crear estos seres, los robots. En esta historia es en la que los robots se rebelan contra la raza humana. Y él, haciendo un poco de catarsis, este científico, dice, ¿no? Yo solo quería que la raza humana entera sea la clase alta, ¿no? Y que si hay en nuestra sociedad o tienen que haber pobres o explotados o trabajadores forzados, o esforzados mejor dicho, que sean los robots, ¿no? Entonces nosotros realmente hacemos robots para eso, para tareas que no podemos hacer los seres humanos o que pudiendo hacerlas podrían ser peligrosas, perjudiciales. Por ejemplo, ¿no? Enviar un robot a desactivar una bomba. Los procesos tecnológicos pueden mejorar, la riqueza puede aumentar, puede redistribuirse e incluso la cultura también se adapta. Parece que eso cambia, pero hay algo que se mantiene de manera constante y es la condición de ser humano. Sin embargo, hay un movimiento muy reciente que se llama transhumanismo, que está planteando que incluso esta condición, la de ser humano, puede cambiar por efecto del uso de tecnologías disruptivas o exponenciales. 2030, 2040, 2050, hay varios estimados de en qué momento se va a llegar a la singularidad, ¿no? Que es el punto en que las computadoras llegan a ser tan potentes como un cerebro humano, ¿no?
Para eso tendría que aparecer la computadora cuántica, o algo parecido a una computadora que piense como piensa el cerebro, y a partir de ahí se van a hacer más inteligentes, ¿no? Entonces sería absurdo tratarlos como inferiores siendo superiores. Entonces tendríamos que reevaluar la ética, reevaluar lo que es la humanidad, qué es ser humano, ¿no? En la medida que vayamos incorporando esas tecnologías, vamos a poder entender que parte del ser humano es utilizar tecnología, ¿no? Que no hemos parado de utilizar tecnología, ¿no? Nuestras manos, por ejemplo, son producto de nosotros mismos. Si no hubiéramos manipulado herramientas, no hubiéramos tenido la pinza precisa que tenemos. Las fronteras se están diluyendo, ¿no? Utilizamos smartphones, utilizamos lentes, utilizamos tecnología que la consideramos muy nuestra, ¿no? Una persona que no tiene pierna, la prótesis es una extensión de sí mismo, ¿no? Y claro, no son perfectas, ¿no? Pero en el momento que sean perfectas, uno podría inclusive reemplazar órganos no dañados por órganos más funcionales, ¿no? Y en esta historia que tú comentas que la gente, digamos, las generaciones más jóvenes entren al mundo de la biotecnología sin miedo, hay algunos eventos relevantes, ¿no? Que incluso desarrollan prototipos. Hay una competencia internacional que me parece fantástica, que se llama el iGEM, International Genetic Engineered Machines, que lo que hace es trae a estudiantes de colegio, de universidad, una vez cada año para que presenten esta máquina, pero viva, ver qué es lo que han logrado hacerla hacer, ¿no? Y tienen una meta de resolver un tipo de problema puntual utilizando la manipulación genética. Como por ejemplo, los mejores casos que he escuchado hasta el día de hoy es el de poder remover el oro de los circuitos integrados, o poder reciclar la materia orgánica y convertirla en plástico para luego ser usado en impresoras 3D, o producir energía, entre otras cosas más. Una máquina viva viene a ser, por ejemplo, una bacteria. Una bacteria es un organismo vivo que nosotros lo podemos reprogramar, es decir, podemos hacer de él la máquina y cambiarle su software. Una bacteria tiene su propio ADN, pero yo puedo modificarlo sin mucha dificultad en ciertos casos, ese ADN, e insertarle nuevos genes. Nuevos genes que lo que van a hacer es cambiar el comportamiento de la máquina, a esta máquina. Y es muy complicado poder reprogramar bacterias. Depende. Eso, ¿no? Sí, mi startup, que es Arcturus BioCloud, nosotros justamente nos metimos a este campo de la biotecnología para ver cómo podemos facilitar el proceso de modificaciones genéticas y traer innovaciones en el campo de la biotecnología. Nosotros, y me encanta siempre el paralelo, que en los años 70 Steve Jobs y Steve Wozniak trajeron una computadora personal que nadie pensaba cuál era el uso que realmente iba a tener en el futuro, pero que trajo mucha gente innovadora a crear cosas. Nosotros traemos este mismo concepto de lo que hacemos hoy. Las empresas grandes, los laboratorios grandes cuentan con máquinas súper grandes, sofisticadas, pero los innovadores, la gente que nosotros llamamos los biohackers, no cuentan con esta infraestructura, y yo lo que quiero es brindarles ese acceso. Mi empresa, a partir del 2 de marzo, se integra a IndieBio, que es una aceleradora de biotecnología, y como parte del aporte de esta aceleradora es un espacio de laboratorio común y de coworking exclusivamente para biotecnología, donde tenemos todas las máquinas necesarias para hacer este tipo de desarrollo. Ex participantes de Singularity, por ejemplo, están haciendo plantas que viven en la oscuridad, donde han modificado genéticamente la planta. Y hay otro que ha sido participante de las empresas de Singularity, que hoy día su startup es de crear carne en laboratorio. O sea, carne de res, pero in vitro. Carne de res. Carne de res in vitro con la finalidad de... Bueno, es una clonación, ¿no? O sea, pero no estamos creando ningún no animal. Es de animal. Están sacando las células
y las estamos fermentando, entre otras palabras. Estamos haciendo que se reproduzcan. Pero eso que quieres, esto es interesantísimo. Eso quiere decir que en el futuro entonces ya no te puedes comer una vaca, ya te vas a esta historia. En el futuro vas a tener la opción de que si es que tú no querías comer carne porque te da pena el animal, por ejemplo en mi caso, pero te gusta la carne, pues ahora te puedes comer un pedazo de carne que ha sido criado en el laboratorio y no has matado a nadie. No matado a nadie. Ya, me encantó. ¿Tú te acuerdas de la serie El Hombre Biónico? Ya tenía implantes. Y acabamos de ver a Pistorius, este corredor sudafricano, que corre con un par de chavetas, ¿no? Un par de navajas en los pies, que lo hacen conseguir velocidades que inclusive una persona normal no alcanza, ¿no? Por supuesto que no puede superar atletas todavía de la talla de Bolt, pero está utilizando elementos que no son propios del ser humano. O sea, ese ya no es un hombre, es un biónico. A lo mejor no tiene suficiente tecnología, pero en la medida en que se incorpora tecnología que es capaz de sensar el entorno, y eso ya lo tenemos, vamos a ver que vamos a poder incorporar en nuestro organismo partes, como los autos, ¿no? Ya no son autopartes, sino humanopartes que puedan reemplazar, ayudar y mejorar inclusive nuestras capacidades. Eso me parece que también es una línea de desarrollo, la transhumanización, que nos va a sorprender en el futuro cercano. Si en el futuro aparece una tecnología de modificación humana, modificación genética, modificación con biotecnología, tendríamos que hacerla accesible para todos, ¿no? Y el movimiento transhumanista busca que la tecnología sea libre y accesible para todos. Si no, va a haber un problema. Si no, van a haber, digamos, los que van a poder pagar esa tecnología y se van a convertir en transhumanos, un camino a la poshumanidad, ¿no? La poshumanidad ya es cuando se alcanza la inmortalidad, supuestamente, ¿no? El cambio es la transhumanidad. Ya estamos ahorita en un tránsito, ¿no? Pero también van a haber los que o no van a poder modificarse, no van a tener opción de modificarse genéticamente, o no van a querer, ¿no? Va a haber un movimiento contra tecnología, como lo hay hoy en día, probablemente continúe. Y a estas personas no modificadas, sea por decisión propia o porque no tienen los recursos, se les podría llamar humanos H entre comillas, ¿no? O sea, el transhumano se define como H+, ¿no? Y el humanish, ¿no? El humano no modificado, es un H entre paréntesis, ¿no? Entonces, eso sería un problema, ¿no? Pero si es que todo el mundo acepta el transhumanismo y acepta utilizar esta tecnología, entonces la diferencia entre el robot y el ser humano no va a ser tan diluida, la tecnología va a estar tan entremezclada que no tendría un sentido una guerra como la del Terminator, ¿no? Porque todos seríamos en parte máquinas, ¿no? La perspectiva, en términos muy sencillos, es la ciencia de la esperanza. Es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir sobre él. Es una ciencia nueva, es una nueva disciplina en las ciencias sociales, nacida en 1958. Entonces es una ciencia joven y por lo tanto todavía desconocida para muchos, ¿no? Pero entonces es bueno que ahora nosotros ya podamos comenzar a discutir sobre si nos conviene o no seguir avanzando en términos de inteligencia artificial y cuál es el límite que nos va a separar de lo no biológico. No debemos hacerlo porque está en nuestras manos cambiar esto. Por ejemplo, Ecuador, con los problemas que puede tener Ecuador como un país sudamericano, ajeno a los grandes centros productores del conocimiento, Ecuador está apostando a ser un protagonista en esta economía del conocimiento. Está invirtiendo $1.200 millones en este gran proyecto de la ciudad del conocimiento Yachay, al norte de Quito, donde ellos van a apostar seriamente por el tema de la biodiversidad. Ecuador va a ser un protagonista en la investigación y el desarrollo y la innovación en
productos a partir de biodiversidad. En cambio, nosotros estamos todavía pensando más que nada en la gran fiesta del Bicentenario, cómo vamos a celebrar esa importante fecha del 28 y 29 de julio de 2021, pero nos estamos poniendo en la situación de qué va a pasar a partir del 30 de julio. Es decir, tenemos que estar preparados para el 2030. Hoy día el límite, el horizonte sobre el cual se está trabajando la planificación a nivel mundial es el 2030. Porque el 2020, 2021 está a un paso. Es prácticamente el presente. Entonces nosotros tenemos que estar pensando realmente en el futuro. Y el futuro no es 2021, es más allá que eso. Tuve la suerte de ser invitado a participar en la 5ª conferencia FTA, que es Future Oriented Technology Analysis, que es la conferencia más importante del futuro, que se realiza cada 2 años en Europa. Y ahí lo que hemos podido verificar es que en realidad ya el futuro de aquí al año 2030 está bastante claro. Es decir, el desarrollo de los nuevos materiales nanoestructurados, como el grafeno, grafino y todos los derivados del carbono, por ejemplo, van a golpear seriamente la demanda de metales. Es decir, tenemos que estar preparados, siendo un país minero, a enfrentarnos a un mundo que ya no va a querer metales. Estamos hablando de la biotecnología a un nivel tal en el cual ya podemos nosotros estar hablando del fin de varias enfermedades para 2030, incluyendo cáncer, incluyendo Alzheimer, Parkinson y especialmente el entendimiento de que el envejecimiento es una enfermedad. Por lo tanto, la generación de los millennials, esos que han nacido a partir del año 2000 para adelante, van a ser los primeros que van a tener la opción de ver su vida prolongada indefinidamente. Bueno, Stephen Hawking es una persona que no puede mover los músculos voluntarios, se comunica mediante señales por el ojo, y en algún momento podría él decidir, si hubiera la tecnología, subir su mente a una computadora, ¿no? Si se genera una interfase ideal, ahora las interfaces no son tan buenas, una interfase ideal podría permitir que su conciencia suba a una computadora. Y una vez que está en una computadora podría pasar a un androide, ¿no? Un cerebro positrónico, tal vez como Data en Star Trek. Y sería libre, ¿no? Podría bailar, correr, conversar fluidamente, ¿no? Y yo creo que en parte por eso se mantiene vivo, ¿no? Quiere tal vez alcanzar la inmortalidad, ¿no? Yo creo que va a haber una generación, tal vez nosotros no lleguemos, ¿no? Pero va a llegar un momento en que la gente va a dejar de morir, ¿no? Y uno va a decir, oye, qué pena, ¿no? Tal persona murió, tal otra persona murió, estuvieron tan cerca, ¿no? A 1 año, 2 años de la inmortalidad, y qué pena que hayan muerto, ¿no? Porque ahora la gente no muere, ¿no? Eso puede ser una discusión interesante en el futuro. Claro, uno se puede pensar, ¿por qué morimos, no? ¿Por qué existe la mortalidad, no? Y se responde desde un punto de vista biológico, ¿no? Estamos programados para morir. O sea, estamos programados para crecer lo suficiente, para reproducirnos, y una vez que pase el periodo de reproducción, morir. ¿Por qué? Porque si no morimos, ocupamos espacio y recursos para las siguientes generaciones, ¿no? Y eso es contraevolutivo, ¿no? Entonces, lo ideal es que los organismos vivan lo suficiente para reproducirse y ahí mueran. Entonces, los telómeros, el ADN está programado para morir, ¿no? Uno podría reprogramarlo para no morir, ¿no? Y seríamos seres sempiternos, ¿no? Que moriríamos únicamente si nos matan, como los elfos del Señor de los Anillos, ¿no? Y viven indefinidamente, ¿no? Hasta que los maten, que sean inmortales, ¿no? Pero pues, si llegamos a capturar la conciencia de una computadora y tenemos un backup en la iCloud, digamos, pues de alguna manera seríamos inmortales, ¿no? Ahora, ¿un robot con inteligencia artificial debería llamarse humano? Es decir, ¿cuál es el límite de lo humano? ¿Qué significa ser humano? Porque inclusive, si van a tener inteligencia artificial, es indudable que podrían tener sentimientos. Y entonces, ¿cuál va a ser el límite de esto? Hay parlamentarios japoneses que están planteando la posibilidad de estar pensando ya en los derechos humanos de los robots. Derechos humanos de los robots.
aunque parezca raro, porque la definición de humano va a cambiar. Yo les voy a poner un caso que va a ocurrir en algún momento, de aquí al 2030 posiblemente. ¿Qué va a pasar un viernes 5 de la tarde cuando uno esté terminando las labores en su oficina y quiera apagar la computadora y aparezca un mensaje en la pantalla que diga, por favor no me apagues, déjame encendido? ¿Qué van a hacer? ¿Lo pagarán? ¿No lo pagarán? Ya en ese momento, digamos, ya tendremos que aprender a convivir con las máquinas. A lo mejor podrán ir también estos seres, digamos, más desarrollados a participar en los parlamentos. Tendremos quizás parlamentarios electrónicos. ¿Habrá problemas de corrupción con ellos? O sea, nos imitarán tanto que nosotros les podamos transmitir no solamente nuestras virtudes, sino también nuestras bajezas. El futuro que hemos visto hoy en el programa está vinculado con la nanotecnología y la biología, que se juntan en un nuevo espacio llamado biología sintética, que entre otras cosas va a permitir el desarrollo de nuevos materiales o incluso sustituir materias primas. El futuro entonces ya no va a estar en las materias primas, sino en la capacidad de poder reproducirlas o incluso copiarlas. Y ese futuro también nos plantea algunas preguntas respecto de las máquinas y su inteligencia, o la inteligencia artificial. ¿Cuál es el rol que vamos a tener los seres humanos respecto de esta situación? ¿Será complementaria? ¿Será sustituta? ¿O simplemente seremos unos observadores de los cambios que se darán? Pero el futuro en verdad está hoy. La gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños para que ellos sean capaces de aprovechar esos avances y obviamente no se conviertan en meros espectadores?